Buenos días amigos, buenos días amigas, feliz año a todos, feliz año a todas. A ver si podemos hacer realidad aquel viejo dicho que decía que año nuevo, vida nueva. Ojalá que se cumplan todos nuestros anhelos y deseos, aunque en buena medida van a depender de nosotros. Nuestra fuerza está en nosotros mismos, en grandísima medida. Y lo mismo podría decirse de nuestro país y del mundo en general, que atraviesan una situación complicada. No les voy a hacer a ustedes hoy un discurso muy extenso. Estamos en el final del año o en el inicio del mismo. Me imagino que muchos ya habrán tomado las uvas, que tal vez estén ya en el día 1 cuando oigan esto, aunque también pudiera ocurrir que todavía no las hayan tomado. Pretendo enviarles mis mejores deseos y solamente apuntar unas cuantas cuestiones. Hablaba antes del planeta, por supuesto que las cosas están muy complicadas. Avanza el populismo y no sabemos en qué medida se mantiene la democracia. A lo largo del mundo. Hay síntomas preocupantes. Podría suceder que Donald Trump volviera a ganar las elecciones, ese extraño bufón, ese cara dura, en cierto modo producto político de los extraños tiempos en los que vivimos y en los que parece ser que da igual todo. Y bueno, la guerra en Gaza, la situación en Oriente Medio se ha agravado con esa derivada de Yemen, de el enfrentamiento también entre Estados Unidos y los rebeldes hutíes. Y se trata de un escenario respecto al que el gobierno de España en política exterior volvió a exhibir sus numerosísimas contradicciones e incoherencias. Pero no va a ser de ese aspecto del que nos vamos a ocupar, el aspecto de la política exterior, del que nos vamos a ocupar un poco en los próximos minutos. Nos vamos a ocupar, como venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, desde que iniciamos estos vídeos, de la difícil situación que atraviesa nuestro país en el ámbito interior, de el deterioro institucional y de la erosión que en nuestra opinión viene produciéndose respecto de lo que es el Estado de Derecho y respecto de lo que es la mínima cohesión que de cara a un futuro se requiere en una comunidad política. Algo que sinceramente pensamos que con el gobierno que actualmente tenemos no sucede en absoluto. Ha habido un hito importante en este devenir y tuvo lugar unas horas de que emitiéramos nuestro último mensaje, nuestro último vídeo, mejor dicho. Perdónenme ustedes por el lapsus. Me refiero al mensaje, porque nuestros mensajes además son bastante largos. Me refiero al mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey. Un mensaje, disculpen, que ha supuesto un antes y un después para mucha gente y que a muchos nos ha reconfortado. Nos ha reconfortado ver que en la jefatura del Estado hay alguien que es capaz de defender los valores más elementales que se están
conculcando. Nos ha reconfortado ver que hay alguien que llama a la concordia, advierte de lo que suponen los enfrentamientos entre poderes, y que también asegura que fuera de la Constitución no hay garantía absolutamente de nada y que toda actuación política se debe llevar a cabo de acuerdo con la Constitución. Incluso las de quienes pueden pretender sus reformas, las de quienes quieran establecer otro marco de convivencia, modificando el actual o diluyéndolo o lo que sea, deben hacerse siempre de acuerdo con la Constitución. Mal estamos y doloroso es que algunos nos tengamos que sentir satisfechos cuando se dice algo tan obvio, algo que no solamente por sus palabras, sino sobre todo por sus actuaciones, que es lo que más importa, no solo no acredita el gobierno de Pedro Sánchez, sino que cuestiona y mancilla un día tras otro con sus mentiras y con su falta de vergüenza. Hay quien incluso se ha enfadado con el discurso del rey. No ha podido ocultarlo. En el gobierno les ha costado lógicamente más mostrar su incomodidad. No se ha querido escenificar un enfrentamiento, como es lógico. Al decir en el gobierno me refiero a la parte socialista del gobierno. En la otra parte, ese otro partido que no sé si se llama sumar pero que ya más bien es restar o dividir, porque eso es lo que vienen haciendo desde que irrumpió Podemos en la sociedad española. Pues no han podido disimular el malestar que les ha causado el impecable discurso de Felipe VI. Un discurso que es un discurso institucional, no es un discurso de parte, no es un discurso de partido. Lo que sucede es que el rey, ni puede serlo, pero es que no lo fue. Lo que sucede es que el rey encarna una serie de valores, como son el de, básicamente, la Constitución. A él no le corresponde defenderla, le corresponde hacerlo a los poderes constituidos. Pero si emite un mensaje, obviamente no va a emitir un mensaje en el que no alerte de los enfrentamientos entre poderes que ha alentado este gobierno, en el que no advierta de que solo dentro de la Constitución se pueden llevar a cabo los cambios políticos que se quieran, entre otras cosas porque la Constitución establece unos cauces específicos para su reforma. Y tampoco debería extrañar a nadie que esa jefatura del Estado, que simboliza su unidad y permanencia, advierta de la necesidad de que se mantenga la concordia y de que no desaparezca el espíritu que ha llevado a España desde que se inició la transición a sus mayores cotas de bienestar y progreso, y que lamentablemente desde hace ya un cierto tiempo comenzó a desaparecer de nuestro país. Bien, tenemos las elecciones gallegas que van a ser muy importantes a la vuelta de la esquina, y tenemos también algunos acontecimientos que se han producido en los últimos tiempos, como es el pacto entre el PSOE y
Bildu para darle la alcaldía de Pamplona a este último partido. Después de haber repetido hasta la saciedad, la actual ministra de Seguridad Social, que ellos no darían. Claro, por eso la trajeron para acá. Para poderle darle una salida. Y para de alguna manera comprar su silencio con este ministerio que le han dado. Ya que después de haber estado diciendo como candidata una y otra vez que ellos no darían nunca la alcaldía Bildu, y después de que Pedro Sánchez blasonara de que UPN gobernaba en Pamplona gracias al PSOE, claro, había unas elecciones por medio, han hecho lo contrario de lo que habían dicho. No debe extrañarnos tampoco, había un pacto no escrito, un pacto encapuchado con Bildu, los demás se han conocido las cláusulas, al menos las escritas, se han conocido algunas cláusulas del acuerdo con los otros partidos encabezados por delincuentes, el partido encabezado por un delincuente condenado, Esquerra Republicana, y el otro partido de origen en Cataluña, encabezado por un prófugo de la justicia, Junts per Catalunya, que representan en su conjunto el último al 1,1% de los españoles. Los dos en su conjunto, los dos quedaron, cada uno de ellos quedó por debajo del PP en las últimas elecciones catalanas. Se arrogan una representatividad que no tienen, que es lo que suele hacer normalmente el fascismo, y que atentaron contra la Constitución en el año 2017. Esos son dos de los partidos en los que se sustenta el actual gobierno que padecemos en España. Un gobierno indigno. Ilícito moralmente. Aunque no se pueda dudar de su legalidad. Y seguramente tampoco de su legitimidad, porque una democracia que todavía funciona bien, todo lo que es legal es legítimo, y si algo es legítimo es porque es legal. Claro, el problema quizá se inicia cuando las democracias empiezan a no funcionar bien. No sabemos en qué grado ha empezado a no funcionar bien la democracia española. Entonces por eso no nos atrevemos, porque no es correcto decir que este gobierno es ilegítimo. Por supuesto que no es ilegítimo. Es un gobierno que se ha constituido de acuerdo a la legalidad. Pero sí es ilícito moralmente. Sí es ilícito moralmente porque la constitución de un gobierno respaldado en estos dos partidos que acabo de mencionar y en otro partido que es el heredero de una banda de asesinos, cuyos herederos siguen sin condenar y sin apartarse de lo que fue la trayectoria de esa banda de asesinos, aunque la banda de asesinos haya desaparecido, pero siguen sin condenarlo. Pues eso ya en principio es para hacerse mirar un poquito si es moralmente lícito o moralmente ilícito un gobierno. Pero cuando además eso se hace llegando a unos acuerdos que primero se había negado que se fueran a producir, puesto que han sido a cambio de unas cosas que se dijo que no se iban a hacer, y cuando además el precio para mantenerse en el poder supone precisamente el blanqueamiento, el blanqueamiento en el ordenamiento jurídico y la concesión para hacer ver que esa delincuencia que ha tenido lugar, como tuvo lugar en Cataluña, no fue tal. Y no es que eso se haga una vez que ya se está ahí, sino que es que se estableció como condición previa, tal como Carles Puigdemont, el vampiro de Waterloo, exigió a Pedro Sánchez en el verano pasado
mucho antes de que tuviera lugar la investidura, exigió, incluso creo que fue todavía cuando no se había producido el intento de investidura de Feijóo siquiera, pues insistimos, estamos ante un gobierno legal y por supuesto legítimo, porque en democracia lo legal siempre es legítimo y lo legítimo es legal mientras siga existiendo la democracia, pero sí que nos encontramos ante un gobierno ilícito moralmente, o al menos así lo creemos. Y no es ninguna tontería que se haya pactado la alcaldía de Pamplona con Bildu, sobre todo, insisto, después de cómo se ha hecho. Hay que tener en cuenta que Navarra siempre ha sido uno de los grandes objetivos de el supremacismo vasco, del en su momento estalinismo que representaba ETA, cuya intención en su momento era la constitución de una república socialista de carácter estalinista en el norte de la península ibérica. Es decir, en ETA se aunaban las dos cosas, se aunaba el supremacismo, el etnicismo y luego también la pretensión revolucionaria en plan no ya marxista-leninista, sino yo creo que estalinista, ¿no? Es decir, ETA es hija también de los peores sueños de la izquierda, no es hija solo del etnicismo y de lo que en nuestra opinión consideramos fascismo étnico, en cierto modo, ¿no? Y de una locura etnicista, ¿no? Sino que también es producto de los peores sueños y de las peores pesadillas que ha imaginado también, por desgracia, la izquierda, ¿no? Esa izquierda que en un momento dado en nuestro país tira para adelante en lugar de volviendo a lo que siempre ha sido la izquierda, que es la igualdad, que es el no privilegio, que es el progreso, pues por desgracia nuestro país, derivado también del complejo que siempre sintió por razones que vienen del franquismo respecto al nacionalismo, pues entra claramente en una deriva partidaria de la ruptura de la comunidad política y de esa llamada plurinacionalidad de la que en el PSOE ni saben ni dan una respuesta, y no hay más que recordar aquel debate en las segundas primarias del PSOE en las que Patxi López le preguntó a Pedro Sánchez si sabía lo que era una nación y Pedro Sánchez no le supo contestar. No sé si de vez en cuando se lo siguen preguntando el uno al otro o intercambian opiniones sobre ello. En aquel momento en aquel momento el actual presidente del gobierno de España no supo contestar a su portavoz en el Congreso actual, Patxi López, Patxi Picapiedra, cuando le preguntó si sabía que era una nación. No sabemos si Patxi López lo que sabía de que era una nación lo sigue sabiendo. Porque una cosa es el nacionalismo y otra cosa es el patriotismo. Lo de la plurinacionalidad, en cierto modo, es un contrasentido. El que pueda haber una nación de naciones es un tanto contradictorio y es un contrasentido. Yo no digo que no pueda esbozarse o que pueda incluso pensarse en ello, pero el problema es que la nación, la idea nacional y el sentimiento nacionalista es algo que considera lo suyo. Sobre esto han escrito personas como José María Marco,
superior a lo de los demás y trata de defender lo suyo por encima de lo de los demás y defender exclusivamente lo suyo, prioritaria y absolutamente lo suyo, sin tener en cuenta lo de los demás. El patriotismo es algo muy distinto y se sabe desde el siglo XIX, cuando empiezan a crearse los estados nacionales, y se habla también de las patrias chicas. Las patrias chicas que son absolutamente compatibles con la patria grande. La patria chica vasca era compatible con una patria mayor. Ahora, ser nacionalista de dos cosas a la vez, o de tres, o no le cuento, es muy difícil. Ser patriota de muchas es muy factible. Porque el patriotismo no significa otra cosa que tener apego y desear el bien y procurar el bien de aquello que te es cercano. Eso es el patriotismo, de aquellos que son los tuyos. Ahora bien, ese foco se puede ir ampliando. Se puede ir ampliando y se puede acceder a una patria más grande. A una patria que abarca a otros seres humanos. A otras personas, no solamente los que son en ti más cercanos. Es a ir haciendo cercanos a otros. A otros que en principio a lo mejor estaban más alejados. En cierto modo así se constituyeron las naciones, los estados-nación que conocemos. Y es algo que enaltece al ser humano. El sentir, el llegar a considerar como cercanos a los que en principio estaban más alejados. El que nos concierna lo que sucede en comunidades cada vez más amplias. Ojalá que siguieran aumentando. Que se pudiera tener también un patriotismo europeo, que se pudiera tener, pues, un patriotismo por toda la humanidad. Ahora, nunca se habla, nadie habla de que su nación sea la humanidad. La gente dice que la patria es la humanidad. Porque si hubiera más allá de la humanidad otros seres, ese patriotismo sería compatible con un patriotismo por todo tipo de seres, alienígenas también, ¿no? Sin embargo, si hubiera un nacionalismo terráqueo, nos quedaríamos también un poquito limitados. Les explico esto llevando las cosas al extremo. La diferencia que existe entre patriotismo, que puede ser compatible con unos y con otros, se puede ser patriota de Canarias, patriota de Cataluña, patriota, pues no sé si de Madrid, porque en Madrid tampoco tenemos unas grandes tradiciones y no se han cultivado demasiado. Algo hay, se puede sentir un cariño y un amor por Madrid, como otros lo sentimos por otros lugares de España. Hay mucha gente que tiene varias patrias en función de sus antepasados, de su padre, de su madre, que tantas veces uno viene de un sitio y otro viene de otro. Ahora, tener varias naciones es lo que, y ser nacionalista de varias, eso es lo que es bastante más complicado. Porque la nación es lo mío por encima de todo. Y siempre se suele alimentar de unos ciertos agravios. Y de pensar que todo es superior, pero que te han fastidiado, pero que... El patriotismo no, el patriotismo es muchísimo más noble. Y todos podemos caer en determinados momentos en un cierto nacionalismo o en un cierto... pero estamos capacitados también para tener esa otra experiencia o ese otro sentimiento muchísimo más elevado. El
el de procurar el bien, el de la querencia, el del cariño, el del amor, en definitiva. Por los que son cercanos a nosotros, por lo nuestro. Pero nos eleva el ir considerando eso que es nuestro y por lo que nos sentimos concernidos, irlo elevando cada vez más. Irlo ampliando cada vez más. Y es algo que enaltece al ser humano, el que una persona en Almería se sienta concernido por lo que ocurre en Huesca. Y que una persona en Lérida, o Lleida, me da igual, como lo llamemos, se sienta concernido por lo que ocurre a alguien en Ávila. O viceversa. Porque todos formamos parte de esa misma comunidad política y ojalá que en el devenir de la humanidad se vayan ampliando cada vez más las comunidades políticas. Y no es eso lo que los socios del actual gobierno que padecemos preconizan en sus programas, preconizan otras cosas, preconizan la ruptura de la comunidad política. No es eso lo que está en su esencia. ¿Qué puede haber de progresista en pretender la ruptura de la comunidad política? ¿Qué puede haber de progresista en pretender un pacto fiscal para Cataluña como el que quiere el País Vasco? Y nuestro gobierno tiene el atrevimiento y la osadía de llamar a eso progresismo. Particularmente sumar, que no es sumar, es restar, es dividir. Bien, sería muy importante que eso sucediera, y es particularmente grave que se hayan producido hechos como ese pacto con Bildu, con los herederos de... También lo es que se haya producido con delincuentes que llevaron a cabo en Cataluña en el año 17 un golpe contra la Constitución y contra el ordenamiento jurídico que todos tenemos, y además que ese gobierno se sustente en ellos en base a la contrapartida de blanquear esos delitos. Es algo indigno y es algo abyecto. Pero también es muy grave lo que ha podido el pacto con Bildu, porque insisto, estos señores siguen considerándose orgullosos de la trayectoria que llevaron a cabo. No hay más que interactuar un poco con ellos en redes sociales. Y no vale lo de que en Bildu haya otros sectores distintos que en su momento condenaron la violencia, porque el eje de Bildu sigue siendo Sortu, que es el heredero de ETA. La cabeza de esa banda es Arnaldo Otegi, que es un señor que fue terrorista. La portavoz en el Congreso es una señora que en su momento estuvo condenada por colaboración con banda armada, por señalar los objetivos como periodista de... En fin, no voy a entrar en esa actividad. Y porque, pues por ejemplo, en Pamplona actualmente van a llegar al gobierno personas que no condenaron los atentados de familiares de los concejales que estaban en su momento en la corporación. Se asesinó a concejales y ellos no condenaron esos asesinatos y ahora vuelven al poder algunos de ellos. Como en algún caso también, lo vimos en las elecciones municipales pasadas, llegaron a poner personas también que habían participado en asesinatos en sus listas. Y no condenan la violencia. Para empezar, ni siquiera condenan los asaltos a tumbas. Y no y se muestran orgullosos de aquello. Y cuando hablas con ellos en redes sociales, lo que te dicen es... lo que vienen a decirte es que como se había acabado la vía militar y pensaron que ahora por la vía política iban a conseguir más cosas, por eso están ahora en la vía política. Y lo curioso es que lo están consiguiendo. Y aquí no nos opondríamos a que lo hicieran por vías pacíficas. Ahora bien, que un señor como Arnaldo Otegi no esté en su casa plantando patatas, o la señora Ispuru, no, es que estas personas no tendrían que estar en política. Como los señores Puigdemont y Junqueras no tendrían que estar en política ya.
después de lo que hicieron. Después de haberse pasado por el forro la Constitución y las leyes, que es lo peor que puede hacer un político. Pues lo mismo, estos señores que participaron en asesinatos y que formaban parte de una banda asesina, tampoco tendrían que estar en política. Aunque hayan cumplido ya con la sociedad, lo que quiera que sea que hicieran, yo en eso no me meto. Y se puede convivir con ellos, se confunden luego cosas. Por ejemplo, se ha achacado con relación a esto a Maroto, que si Maroto cuando era alcalde había pactado con Bildu y había dicho que estaba contento de hablar con Bildu, o cuando Borja Semper, actual portavoz del PP, en algún momento dijo que iba a haber un futuro compartido con Bildu. Hombre, ¿cómo no va a haber un futuro compartido si forman una parte significativa de la sociedad vasca? De lo que se trata, vas a tener un futuro compartido con ellos. Y ojalá que se vaya compartiendo cada vez más, porque es que había quien no quería compartirlo. Quien asesinaba a la gente. Quien expulsaba del País Vasco a parte de su población. Y algunos sabemos un poco sabemos de eso, ¿eh? Algunos sabemos un poco de eso. Porque de lo que pasó en el País Vasco y lo que fue ETA, casi todos lo conocemos. Pero unos lo conocemos un poquito más que otros. Y son cientos de miles de personas las que tuvieron que salir del País Vasco. A partir del año 77, 78. Hasta que la barbarie de ETA, pues por el hartazgo social, por el combate que llevaron a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fue declinando. También incluso con episodios como los del GAL, intolerables y delictivos, de contraterrorismo que no tendrían que haberse producido. Otra forma de terrorismo, porque el Estado de Derecho no puede tener atajos. Pero fueron cientos de miles las personas que salieron del País Vasco, aparte de las víctimas y de sus familiares. 800, mira, no me lo sé, tendría que saberme exactamente el número de víctimas, el número, creo que es de ese orden, ¿no? Y contemos a sus familiares. Pero también hubo muchas personas que tuvieron que salir del País Vasco, hicieron muchísimo daño, sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Avanzaba la democracia y crecía ETA. Querían terminar con la democracia. Querían terminar con la democracia, entre otras cosas, porque era mucho más injustificable su actividad en una democracia que en una dictadura. Y atentaron contra ella desde cada vez más, desde que la democracia fue echando a andar. Y han hecho muchísimo daño. Y claro que se puede hablar con ellos, claro que, pero integrándolos, que creo que es el sentido en el que en un momento dado dijo Borja Semper lo que dijo, o que Maroto dijo lo que dijo. Es decir, yo también puedo llegar a acuerdos con estos señores, yo puedo hablar con todo el mundo. Pero claro, acuerdos no desde la imposición. ¿Y depende de qué tipo de acuerdos? Tú puedes, claro, pues claro, no vas a llegar de acuerdo como alcalde para llevar a cabo obras en una calle, en unos concejales. O hablar con ellos, se han sacado también unas fotos. Te las sacan cuando hablas de estas cosas. Te sacan estas cosas, te sacan, no, esta foto que se reúne. Pues claro, pues cómo no te vas a reunir pues con todo el mundo, si yo me puedo ir de caña, si todo el mundo, si con todo el mundo. Ahora, una cosa es que tú hables, te tomes unas cañas, comas, intercambias impresiones, conozcas mejor a las personas. Hablando se entiende la gente. Y es mucho mejor hablar que es muchísimo mejor hablar que pegarse. Pero claro, eso es una cosa. Y otra cosa es que les des a esta gente la alcaldía de Pamplona. Y que eso lo hagas además
sin, o sea, habiendo dicho absolutamente lo contrario constantemente con anterioridad. Ha habido personas que han sido capaces de irse. Ha habido concejales que no han querido tomar posesión. Hay gente digna y hay gente con vergüenza. Y con una relativa independencia de criterio. Y que no son meros borregos sometidos al César. Al indigno César que hay en el Partido Socialista Obrero Español. Un indigno César que es tan indigno que lo último que ha hecho, y aconsejo un artículo en estos días en el diario El Confidencial de José Antonio Zarzalejos, que tiene, en fin, es tan tramposo que ya lo último es que él es víctima de los que le insultan o le insultamos. Cuando él ofende con sus actuaciones, un día sí y otro no. Ofende tanto que Su Majestad el Rey, en cierto modo, le ha dado un toque. Le ha dado un toque sin mencionarlo, pero le dio ese toque, ejerciendo su papel constitucional y no saliéndose de él. Sino que no tenga mensajes. Pero si tiene que dar un mensaje, ¿de qué va a hablar? Pues tiene que hablar de la polarización que padece el país por la falta de concordia, del alejamiento del espíritu nacido en la transición y que nos dio los mejores años de nuestra historia, de los enfrentamientos entre poderes que fueron vergonzosos durante una semana, consintiendo que la delegada del vampiro de Waterloo en el Congreso, esa señora que se parece a Angelina Jolie o pretende parecerse, maléfica, señalara a toda una serie de jueces con la complicidad, o si no complicidad, al menos el silencio de la presidenta del Congreso, doña Francina Forcadell, digo Armengol, es que me equivoco siempre. O que el rey denunciara o advirtiera de algo tan elemental como de que fuera de la Constitución no hay nada. Incluso cualquier tipo de derechos. Luego ha habido también la señora esta que recuerda a la novia de Drácula, que tiene estas mandíbulas y este rostro como anémico, que creo que se llama Martha Lois. Esta señora tuvo la desfachatez de decir en las redes sociales que en su discurso el rey no había hablado de los derechos sociales. Entonces, o bien es que no escuchó el discurso, o bien es que no sabe lo que son los derechos sociales, que todo puede ser, o bien es que no tiene el menor embozo, la menor vergüenza en manipular y en mentir. Porque precisamente hay varios párrafos del discurso del rey en los que se dedica a hablar de los derechos sociales, del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo. Y claro, los pone en relación con qué es la Constitución, con qué es con la ley, en la que ampara esos derechos. Es que sin ley no hay derechos. Las leyes se hacen normalmente, son en democracia. A quien benefician es a los pobres. A quien benefician es a los humildes, no a los poderosos. Y fuera de la ley, y que no hay nada. No hay nada. Es el caos. No hay absolutamente nada. Bueno, pues parece que
a este gobierno, el gobierno no pudo, no, claro, no llegaron a tener, vamos, a llegar a un, porque hubiera sido un enfrentamiento muy serio por supuesto, de la parte socialista del gobierno, pero por parte del resto de socios y también de los que forman parte del gobierno, en este partido que creo que, ya digo, no sé si se llama restar o dividir, porque es lo que más o menos hacen. Pues, pues esta señora Marta Lois, que creo que es candidata en Galicia, vamos, ha durado como portavoz 2 meses de restar. Pues, pues tuvo la desfachatez de decir que el rey no había hablado de los derechos sociales, no. Si es que habló precisamente para decirte que mediante lo que vosotros pretendéis es como se van los derechos sociales a tomar viento. Bien, me despido de todos ustedes. Feliz año, que tengamos, nos traiga este año todo lo que queremos, en lo personal también. No sé cuándo tendremos el próximo vídeo, pero en cualquier caso ya saben que pueden suscribirse a nuestro canal, que pueden dar likes, que pueden intervenir, que pueden redifundir. Feliz año nuevo a todos y a todas.